Hola, ¿cómo están? Buenos días en el nombre de Jesús. ¿Cómo les ha ido? Recordemos que un nuevo día es un gran regalo porque es la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerde que solo hay un Dios, un solo mediador, Jesucristo el justo. Amén. También debemos tener claro que nuestro Padre Jehová de los ejércitos y el Espíritu Santo nos ayudan todos los días en ese caminar en este mundo, pero vamos de la mano con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial, y derribando todo pensamiento, llevándolo cautivo a obediencia a Cristo. Amén. Recuerda, saca nuestra alma de la cárcel, los justos nos rodearon y tú nos serás propicio para honrarte y alabarte, Señor Jesucristo. Amén. Recordemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Recordemos que en este momento yo estoy caminando en el mismo camino que Cristo caminó hacia la santidad. Y estamos en el camino a Cristo de la santidad. Amén. Entonces recordemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Recordemos una cosa principalmente, que he traído el mensaje, un nuevo mensaje de relación, de comunión, de exhortación para el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Amén. Una palabra hermosa que me dio nuestro Padre hermoso, el Señor Jehová de los ejércitos, el Santo, el poderoso de Israel. Él es el Santo, nuestro único y verdadero amor, porque Él tiene su brazo extendido y es misericordioso y es poderoso. Y recordemos que tiene de misericordia a millares de millares. Amén. De generaciones en generaciones. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios, hermoso, maravilloso, poderoso, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Vamos a la palabra del Señor en este versículo que tiene la traducción viviente, porque es el mensaje que nuestro Rey nos lo ha dado, Jesucristo el justo. Amén, el santo, porque recordemos que Él caminó entre 33 y 34 años en esta tierra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Recordemos que fue nacido de María Virgen, de una mujer, pero hay que aclarar las cosas para que la gente entienda y después no se confunda. María solamente fue un canal para tener a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo también murió por María, por sus pecados. Entonces María solo fue un canal en este mundo porque Él escogió a María, porque era una mujer humilde, bondadosa, obediente al Cristo vivo. Amén. Recordemos que cuando María tuvo a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Dios es espíritu. Por lo tanto, Jesucristo ya existía desde el principio. Amén. Entonces, todo está redactado en el libro de Isaías. Amén. Recordemos que María solo fue un ser humano mortal. Entonces, no tenemos por qué arrodillarnos y mucho menos colocarla como un Dios, porque estamos ofendiendo al Dios viviente y a Jesucristo y al Espíritu Santo. Amén. Dicho esto, guerreros y guerreras de Jesucristo, todo espíritu de confusión declaro que se va en ti, en el nombre del poderoso Jesucristo. Amén. Vamos a la traducción de la Biblia. Este versículo está en Marcos 10, 5, 9. Amén. Dice así, en el nombre de Jesús. Jesús le respondió a Moisés: escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio de la creación Dios lo hizo hombre y mujer. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Amén.
Gloria sea nuestro Dios. Y en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo vamos a recurrir a la sabiduría del Rey, el Espíritu Santo, Jehová de los ejércitos y nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de la sabiduría de Él nos explique este versículo. ¿Por qué? Porque hay muchas leyes que el ser humano piensa que Jesucristo, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos y el Espíritu Santo abolió. Hay unas leyes que Él abolió, pero hay otras que están vigentes. Y el hombre ha confundido la Biblia, ha confundido todo para él hacer sus cosas a su conveniencia. Amén. Y por muchas de esas desobediencias es que nosotros estábamos caminando mal ante la presencia de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque ahora yo estoy en el camino de la santidad y también yo estaba pensando esas cosas, pero por medio de la sabiduría del Espíritu Santo y cuando llegué al nacimiento del Espíritu Santo en la vida espiritual, es que el Señor nos saca de esa confusión impresionantemente. Y muchas parejas, sean matrimonios por otras iglesias o sean matrimonios por dicha iglesia, el Señor lo unió en matrimonio. ¿Por qué? Porque esa fue la ley que puso Cristo en la tierra. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, les dijo a los apóstoles que esa ley se le había dado a Moisés. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, y ellos querían hacer lo que ellos quisieran. Pero como Jesucristo vino y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y murió en la cruz del Calvario, por medio de ese nuevo pacto, nosotros nos dirigimos hoy en día y tenemos acceso a tener una relación solamente espiritual con Dios. Los que están en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios está sobre mí y si estoy en el Espíritu, Él se comunica conmigo. Amén. Recordemos esto, que así como hay estas cosas, el enemigo manipula el mensaje. Recuerde que él se disfraza de ángel de luz. Amén. Sigamos con el tema. El tema es que la persona que se case por medio de un matrimonio, sea cristiano, de otra iglesia, si se separa, resulta y pasa que los dos por mutuo acuerdo se separaron, suponiendo, ¿cierto? Y llegan a una conveniencia de separarse en amistad, muy bonito, muy hermoso, pero ambos deben quedarse en solteros. ¿Por qué? Porque así como hay maldiciones, sí, por parte del enemigo, también hay maldiciones por parte de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios dio una ley y esa ley, cuando nosotros hacemos un pacto ante un altar, y más un altar de Jesucristo, debemos respetar ese pacto. Estamos casados y cuando las personas se separan, en el mundo firman un papel, pero en realidad quedan en maldición los dos y los hijos de esa persona. ¿Por qué? Porque quisieron abolir un pacto que Jesucristo dio a todo el mundo. Amén. Recordemos que Jesucristo es el Rey y Jesucristo venció al enemigo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Jesucristo bajó a los infiernos y al tercer día descendió y está sentado a la diestra del Padre, Jehová de los ejércitos, y Él le dio autoridad sobre el mundo entero. Amén. Pero ¿qué pasa? Muchos creen en Jesucristo y dicen amar a Cristo, pero abolen la ley. Pasan por encima de la ley del Rey. Entonces todo trae consecuencias. Entonces cuando nosotros estamos casados por ese matrimonio que Dios nos dio, sea de cualquier religión, debemos seguir obedeciendo y seguir adelante. No porque el mundo, el pensar del mundo es distinto. Y esto no lo digo para ofender mis guerreros hermosos, ni nada por el estilo. Solamente se aclaran las cosas para que todos sepan a qué se deben atener. Muchas veces el hombre se separa y va y se casa con otra mujer. Eso son maldiciones. Y entra maldición por parte de Dios en ese varón y en los hijos de ese varón y en la mujer con la cual se va a volver a casar. Entonces Dios
es muy veraz. Dios es un Dios celoso, guerreros, y eso es lo que debemos entender, de que el mundo piensa que toda la ley fue abolida. No, hay leyes que no fueron abolidas, como las alianzas no fueron abolidas, como las cosas que hace el ser humano, que se aleja de Dios por seguir otro camino que no es de Dios, por lo menos en rebelión, esos caminos que son del mundo, las borracheras, las herejías, el homosexualismo y todas esas cosas. Entonces, por eso es que muchas veces hay maldiciones en nuestros hijos. Entonces debemos entender que cuando una persona está casada y decide separarse, debe quedarse soltera. Es mejor quedarse soltera que perderse en el Seol. Recordemos que Dios es un Dios de amor y Dios, para Él nada es imposible. Si tú estás pasando por esas pruebas del matrimonio, porque son pruebas del mundo, guerreros, son pruebas donde el mundo nos agobia con preocupaciones, con situaciones, con la economía, con los hijos, pero cuando nosotros estamos en el mundo le dimos autoridad al enemigo. ¿Y qué hace el enemigo? Viene y desorganiza nuestra vida, nuestros hijos se vuelven rebeldes. Entonces nosotros, por medio de Jesucristo, aceptándolo y declarando que Él es nuestro amo, nuestro rey, quien murió en la cruz del Calvario, porque hizo una compra. Él hizo una compra para podernos liberar de esas cadenas del mundo, de todas esas cosas que venimos arrastrando: idolatría, hechicería, trago, fornicación, adulterio. Y cuando Él hizo la compra, por medio de Él, cuando lo recibimos y nos bautizamos en su ministerio, Él empieza ese camino a Cristo para restablecer nuestra identidad. Amén. Entonces es así como venimos caminando en ese caminar de Cristo. Amén. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué mi hijo salió así? Pero tenemos que mirar nuestro caminar como fue antes para poder entender las cosas. Dios es un Dios de misericordia porque Él tiene misericordia a millares de millares, a generaciones de generaciones. Y recordemos que la desobediencia de Sodoma y Gomorra, ¿cuál fue? Sodoma y Gomorra estaban en un pecado impresionante y los pecados de Sodoma y Gomorra ya habían subido al cielo y Dios ya había determinado el tiempo de Sodoma y Gomorra. Así estamos nosotros. Por eso nosotros hoy en día en el Espíritu estamos hablando la verdad para que el cuerpo de Cristo se someta a la voluntad de Jesucristo y no perezca. ¿Por qué? Porque la rebelión es como uno estar en el pecado. La rebelión contra el Dios viviente, guerreros, es impresionante. Recuerde que cuando el Dios viviente sacó al pueblo de Israel la primera vez, les dijo: por la rebelión no entrarán en mi reposo, guerreros, y muchos perecieron y muchos fueron muertos por la rebelión que hicieron contra el Dios viviente y contra el discípulo de Dios que fue Moisés. Entonces todo eso nosotros debemos tenerlo en cuenta. Pasan muchas cosas, pero en realidad el enemigo les hace creer, no, eso pasó porque tenía que pasar. No, guerreros, todo trae una consecuencia. Todo trae una consecuencia y un hecho. ¿Por qué pasaron las cosas? ¿Por qué está pasando esto? Por lo menos nosotros a veces tenemos inconvenientes, pasan situaciones en nuestro hogar y nosotros debemos decir: ¿por qué está pasando esto? ¿Qué fue lo que hizo que esto pasara? Muchos pensamos así, pero no vamos a preguntarle en oración a Dios viviente, a el Dios poderoso, a ese Dios que aún a ti, a tus hijos, a mí, a mis hijos y a todo el mundo los tiene en misericordia y gracia. Porque la gracia, guerreros, tenemos que atesorar ese regalo hermoso como el oro, pero ese oro es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque consumidor consume el pecado, ¿sí? Entonces debemos entender bien la palabra. El oro, el fuego, consume el pecado. ¿Por qué consume el pecado? Porque cuando estábamos en el mundo y recibimos a Cristo, ya Él consume ese pecado y se reconcilia con sus hijos, los hijos de Jesucristo. Amén. Es así como nuestro Dios nos está hablando en el Espíritu para explicar muchas cosas. Y muchas veces
Recuerde la palabra que dice en Deuteronomio que nosotros fuimos rebeldes, venimos de generaciones, amén, de rebeldía, de arrogancia. Por eso fue que nuestro Dios le dio la espalda al pueblo de Israel y Judá, porque los puso en amonestación y los puso en destierro. Y estamos en destierro. ¿Por qué? Porque el mundo está en destierro. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y entonces es así como el Dios viviente hoy está llamando a sus hijos. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos finales ya. Nuestro Dios ha sido veraz y es un Dios de misericordia, pero si nosotros no hacemos oído al llamado, el Señor dice en su palabra en Apocalipsis, dice, yo toco a tu puerta, si tú me abres, entraré contigo y tú conmigo. Amén. ¿Cuál es esa puerta? Guerreros, hoy estoy tocando a la puerta con el mensaje de Jesucristo, con el mensaje de salvación. Esa es la puerta que el Señor toca en tu casa, en tu vida, en tu familia. Recordemos que Él es un Dios hermoso, misericordioso, y que si tú oras y le pides al Señor misericordia, el Señor oye nuestras oraciones. Porque recuerda que Él también escuchaba la aflicción del pueblo de Israel por ser esclavizado del faraón de Egipto. Recordemos que el Señor lo dice en su palabra. ¿Por qué se amotinan las naciones? ¿Por qué se airan las naciones? Es por eso, guerreros, porque en el nombre de Jesús estamos en los últimos tiempos. Todo tiene que pasar porque el Señor lo dice en su palabra. Todo pasa porque las naciones, cada nación, cada tribu, cada pueblo hizo alianzas con las que no debía ser y fueron rebeldes y se alejaron del Dios viviente para creer en otros dioses. Y en el nombre de Jesús reprendemos eso. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Jesucristo, hacemos un pacto con el Rey. Padre, Hijo y Espíritu Santo, recuerden, Jehová de los ejércitos, el Espíritu Santo y el Cristo vivo. Esa es nuestra doctrina. Entonces, esa es la doctrina del pueblo de Israel de generación de generaciones. Un solo Dios, un solo mediador, un solo abogado, Jesucristo el justo. Amén. Por eso Él nos compró con la sangre del Cordero. Amén. Pero este mensaje solo lo atesoran los que están en el nombre de Jesús, sometidos a Jesucristo. Amén. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Es así como nosotros estamos explicando todo lo que nuestro Dios nos ha hablado. Otra cosa que el Señor, nuestro Dios, el Dios viviente nos ha hablado. Recordemos que el Salmo de 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Una de las cosas que nuestro Dios, vamos a hablarla en el nombre de Jehová de los ejércitos y el Espíritu Santo, es, y Jesucristo nuestro Rey, hermoso, por cierto, maravilloso, porque yo fui sacada de la inmundicia del pecado y me limpió esa lepra asquerosa que es el pecado del mundo. Gloria sea nuestro Dios. Amén. Es así como el Señor también nos ha dado esta palabra hermosa por medio del Espíritu Santo que vamos a hablar. Recordemos que el enemigo, ¿quién es? Hay que nombrarlo, pero reprenderlo en el nombre de Jesús, derribando todo pensamiento y llevándolo cautivo a obediencia a Cristo. Amén. Así que si tú vienes con espada y jabalina, nosotros vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel. Amén. Quien prepara nuestras manos y nuestros dedos para la batalla. Pero son batallas espirituales, guerreros. Amén. Y esta palabra es muy hermosa para que nosotros le pongamos atención. Hay una palabra que dice que hay lenguas. Sí, claro, hay lenguas del Dios viviente, lenguas angelicales. Claro que sí, porque son muchas lenguas y eso lo tiene el Señor en su aposento. Amén. Y eso no nos pertenece a nosotros, pero debemos saber que sí hay lenguas angelicales y muchas, por cierto. Amén. Pero también el enemigo hace ver esas lenguas en personas. Entonces, que el enemigo es un manipulador. Él sabe la palabra porque él también fue creación de Dios, el Dios viviente. Amén. También es hijo del Dios viviente, pero es un hombre que se rebeló. ¿Por qué? Él se rebeló, quiso ser semejante al Altísimo y quiso poner su trono ahí, al lado del Altísimo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo caíste del cielo, oh querubín?
tú que amonestas y martirizas a las naciones y a los seres vivos. Entonces, ese es el enemigo, porque Jesucristo tenía que morir para vencer todo lo que el enemigo había querido hacernos, destruirnos como hijos del Dios viviente. Entonces, Jesucristo tenía que morir en esa cruz del Calvario, y Él lo sabía, porque Él para eso fue que vino. El Cordero fue inmolado, ese Cordero fue hermoso, dando su vida por nosotros, y todavía nosotros no miramos ese regalo de gracia que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, perdónanos porque nuestros ojos están tapados, porque el enemigo del mundo no los quiere tapar, pero en el nombre de Jesús tú los unges con colirio y veremos nuestra realidad, que es nuestro amor eterno, Jehová de los ejércitos. Amén. Dicho esto, recordemos que todo lo dice nuestro Señor Jesucristo en su escritura, que debemos, cuando a ti te hable una persona en lenguas, tiene que saber esa persona a qué doctrina está asistiendo. Cuando le hable en lenguas, solamente tienes que decir: espíritu de lenguas, en el nombre de Jesús, dime qué piensas de Jesucristo. Y recordemos que el enemigo, ¿qué hace? Se rebela contra Jesucristo y es asqueroso, es manipulador, y fuera de eso bota blasfemias en contra de Jesucristo. Amén. Entonces, hay un versículo en Mateo donde el Señor nos habla que debemos probar esos espíritus, esos que dicen ser apóstoles y no lo son, esos que dicen ser predicadores y no lo son, esos que el Señor dice que son lobos rapaces, porque vamos a entrar en una nueva era donde debemos que estar protegidos por el cuerpo y la sangre de Jesucristo y de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el Santo. Por medio de nuestro Señor Jehová de los ejércitos y el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo, hubo la reconciliación hacia nuestro Padre. Hoy en día gozamos de esa relación, pero recuerde que los que están en el Espíritu le adoran, porque Dios es Espíritu. Amén. Y un hermoso Espíritu, por cierto, porque Él es un Padre amoroso, que Él me guía todo lo que hago. Él no me deja hablar cosas que no debo hablar. Él no me deja salir a donde no tengo yo que salir, porque así es la obediencia del Padre. Recordemos que amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es como yo obedecerle a un padre, y Él es mi Padre. Amén. En Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Este es el versículo, Mateo 7:15, donde el Señor nos habla de la importancia que debemos probar. Guerreros, debemos probar y escudriñar las escrituras para entender la palabra, porque el Señor dice no ser oidores, ser hacedores. Y si nosotros somos hacedores y oidores, nos libraremos de muchas trampas del enemigo. Amén. En Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la que corresponde al Hijo único del Padre, Jesucristo. Amén. Entonces esto lo encontramos en Juan 1:14. Recordemos que Jesucristo fue hombre, estuvo en esta tierra. Él fue hombre y fue el único que resucitó. Porque los otros dioses son dioses paganos, son dioses de estatuas, dioses que tienen ojos y que no ven, boca que no hablan, y sobre todo, guerreros, a veces son herejías satánicas. Y hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros le damos autoridad al enemigo, el enemigo hace estragos con nuestro cuerpo, con nuestra familia. Y ahí es donde nosotros debemos entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y la palabra lo dice en esa palabra, donde dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos cuidar, adorar ese cuerpo, porque es del Dios viviente. ¿Adorarlo en qué? En alabanza, en oración, ¿sabes? En comunión, en relación, entregarle este cuerpo. Así es que nosotros crucificamos nuestra carne, decirle a nuestro Señor Jesucristo: toma mi cuerpo y rompe esa carne, porque te pertenece. Tú hiciste una compra y esa compra soy yo. Alma,
cuerpo, corazón y espíritu y vida. Le pertenecemos a Jesucristo. Amén. Recordemos que hay una eternidad. Hay un Dios hermoso, maravilloso, que nosotros no somos de aquí. Jesucristo, somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Y Jesucristo nos espera en el reino de Dios, porque nosotros no somos de aquí. Somos hijos del Dios viviente y en el cielo nos esperan con grandes cosas hermosas que solamente Él lo sabe. Entonces, como dice el Señor en su palabra, en Pedro 5:8, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia, los de creyentes de todo el mundo, también están pasando por el mismo sufrimiento. El cuerpo de Cristo pasa pruebas, el cuerpo de Cristo pasa impresionantes pruebas, ¿sabes? Pero con Cristo somos más que vencedores. Nosotros somos los hijos de Jesucristo. Recordemos que juntamente con Él estamos sentados allá en la derecha del Padre. Entonces tenemos que luchar para ser merecedores de ese regalo eterno que el Señor promete en su Sagrada Escritura. Si nosotros no luchamos, guerreros, no nos sirve de nada. O sea, yo digo una cosa, hay personas que saben el mensaje y no se ponen en la brecha a luchar. Tenemos que luchar por nuestra salvación, por encontrar ese camino a la santidad y encontrar ese regalo hermoso que es la vida eterna, porque a veces, sabiendo el mensaje, nos quedamos dormidos. Y eso es como nuestro Dios dice, los perros muertos que no velan. Esa es la palabra que el Señor se refiere en la Biblia. Entonces recordemos que la Biblia es un manual hermoso donde el Señor dice la palabra. Y en Josué 1:8, y terminamos aquí con esto: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medítala en el día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito en todo y te saldrá bien. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Asimismo, honra a tu padre y a tu madre, porque el único mandamiento que hay en la tierra que de verdad el Señor es hermoso es cuando un hijo protege y guarda a su padre, así se haya casado. Si él es obediente, es un mandamiento hermoso. Guerreros, debemos ser buenos hijos, porque recordemos que nosotros también vamos para esa edad de la tercera edad, le dicen así en mi país. Entonces tenemos que lo que regamos, si regamos amor, recogemos amor, pero si regamos destrucción y desamor, ¿qué vamos a recoger cuando estamos así ya de ancianitos y que ya no podemos caminar? Cuando era niño, hablaba como niño. Cuando era joven, caminaba como esa alegría. Ahora que soy de edad, ahora me someto a los hijos, porque los hijos a veces los tratan un poquito duro. Entonces, el amor fuera el temor. El amor todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y recuerde que Jesucristo fue amor. Guerreros, en el nombre de Jesús declaro que este mensaje es en victoria y lo ato aquí en la tierra como en el cielo, y dirigido por el Dios viviente, Jehová de los ejércitos, y el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde que el Rey te mandó a llamar y es para bendición, así que hay que ser oidores y hacedores. Y todo lo puede en Cristo que nos fortalece y en victoria. Amén, amén. Bendiciones.